Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de esa ley de libertad sexual que impulsa sobre todo Podemos. ¿Va a salir adelante y sobre todo antes de esa fecha o en esa fecha, el Día de la Mujer, el 8 de marzo? Bueno, las fechas la verdad es que no estamos seguras porque es una ley que va a muchos departamentos ministeriales, precisamente por ser integral y no por ser solo penal. No va solo al Ministerio de Justicia, va a Trabajo, va a Sanidad, va a Educación, que es tan importante, va a Defensa, porque contiene propuesta de modificación del Código Penal Militar y del régimen disciplinario por el acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas. Toca un montón de aspectos para que, digamos, como resumen muy básico, las mujeres que sufren agresiones sexuales estén igual de defendidas, igual de protegidas y con los mismos recursos que las mujeres víctimas de violencia de género, porque es increíble que hoy en día vaya a un juzgado una mujer amenazada con por violencia de género, a la que sabes que no quito ni un ápice de gravedad, y no tenga la misma protección, ni medios ni ayudas, una mujer que ha sido violada. Claro, pero curiosamente cuando miramos este tipo de reformas nos fijamos sobre todo en las penas, y hay algunas penas que en este caso o que en esta ley se recogen y que son más bajas. No, no es exactamente así. El ámbito de penas, el rango de penas, mejor dicho, es más amplio. Las mínimas son más bajas y las máximas también, pero por muy poco. La cuestión es, si las penas son más proporcionales, son más justas. De hecho, en violencia de género, las mujeres muchas veces, cuando hay una relación con el autor, con el agresor, es pareja, expareja, si les das a elegir entre la absolución y la cadena perpetua, la víctima elige la absolución. Las mujeres tenemos muy clara la proporcionalidad del castigo. Entonces, los que abogan por la prisión permanente revisable y tirar la llave saben que están creando el efecto contrario. La gente no lo sabe, pero los están engañando porque en realidad crea el efecto de elegir la absolución. Es muchísimo mejor que a conductas muy leves de acoso callejero puedas poner multa, trabajos en beneficio de la comunidad, que eso es muy educativo, porque tengas más dinero no significa que lo puedas hacer, que a tocamientos más graves puedas tener una prisión leve o a tocamientos callejeros, y que a una violación, por supuesto, tenga unos años de prisión. Pero ojo, también criminalmente en la criminalística, perdón, está muy estudiado que no puede llegar al mínimo del asesinato, como pasa ahora, porque entonces merece la pena matarnos. Ustedes además en esta ley promueven la eliminación de dos términos, abuso sexual, agresión sexual, lo unifican. Recuerde que esto generó mucha polémica en el juicio de La Manada, se hablaba de abuso sexual, de agresión sexual. ¿Por qué? Pues precisamente porque, bueno, por un lado la palabra abuso, no sé a ti, pero yo creo que suena a que hay un uso lícito y un abuso ilícito, ¿no? Y el uso de la mujer, yo creo que hay terminología que podemos intentar ya evitar, ¿no? Que viene de otras épocas, como los delitos contra la honestidad, ¿sabes? Pero aparte de eso más semántico, el abuso y la agresión se diferencian en que en la agresión no solo no hay consentimiento, sino que tiene que haber ahora mismo violencia o intimidación. Sí, sí. Y entonces eso exige el imaginario popular, que también es un sesgo que opera en la judicatura, en la policía, etcétera, de la mujer que se resiste hasta la muerte, lo cual evidentemente no solo no nos protege, sino que nos pone en peligro. Y el abuso es sin consentimiento, pero nosotras pensamos, y es más, yo he oído aquí en Agüimes, en un congreso internacional de violencia de género, al magistrado Antonio del Moral de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, delante de Marchena, de Ana Ferrer y de otros magistrados de la más alta sala que tenemos en España, diciendo: ¿cómo le explicas a la gente que es distinta la intimidación ambiental, que en el caso de La Manada de Pamplona paralizó a la víctima hasta hacerla someterse a eso, pero sin resultar herida, bueno, en fin, con todo el estrés postraumático, el trauma, etcétera, pero bueno, sin lesiones de violencia? ¿Cómo lo diferencias de un abuso de una mujer que ha sido drogada o está borracha o prácticamente dormida? ¿De verdad eso lo podemos equiparar a un consentimiento de como no ha dicho no es agresión? A eso se refiere y no a otras cosas que están contando. El solo sí es sí. Siento haberme extendido un poco, pero creo que es pedagógico también y bueno para la ciudadanía a veces explicar las leyes penales por lo que son, no por lo que se dice que son. Las entienden mejor, de hecho, ¿eh? Hay preguntas en la mesa. Bernardo Sagastume, señora Rosell.
Buenas tardes, sí. Esta mañana su jefa, Irene Montero, decía en el programa de Ana Rosa algo que me dejó realmente sorprendido, porque daba a entender que hoy, en el año 2020, hay policías todavía en España que preguntan si una supuesta víctima de agresión sexual iba con minifalda o no. Incluso en el corte del el avance que habían preparado aquí en el programa, la señora Irene Montero decía eso. ¿Usted cree, igual que Irene Montero, que la policía española todavía hace ese tipo de preguntas? No, yo lo que creo es que Irene no ha dicho eso. Y sabes, Bernardo, que no ha dicho eso. Irene no ha dicho la policía ha preguntado ¿llevas minifalda? Con lo cual, como la premisa es falsa... Fue el núcleo de la discusión con Ana Rosa Quintana, ¿no? No dijo policía. Pero sabes que no ha dicho eso, porque si no me dirías, si lo ha dicho, sabes que no lo ha dicho, esa frase... ¿A quiénes no recurren existió. en principio, no? A la policía. Mira, lo primero, las violencias sexuales como las de género no necesitan tanto marco de intentar deslegitimar a las portavoces. Eso hace un flaco favor al feminismo y hace mucho favor al machismo. Aquí se retrata a todo el mundo diciendo dónde está. Segundo, como no se ha dicho eso, lo que sí que te puedo explicar es lo que va dentro de la ley y lo que sí ha dicho Irene. Y es que los prejuicios y los estereotipos pueden llevar a que a una mujer se le pregunte lo de la minifalda, que no fue un policía, si haces algo de historia o ves las hemerotecas, fueron magistrados. Fueron de mi carrera y no me cuesta decirlo porque la sociedad es machista. Porque era precisamente muy necesario. Recordemos que esa persona fue absuelta después, ¿no? Cuando se le preguntó a los juzgados de Las Palmas. No es ese caso, el de la minifalda, Bernardo, te estás equivocando. Eso es un SOT en Las Palmas y fue un fiscal. O sea, estás mezclando los casos y entonces para saber de rigor si de verdad podemos discutir algo que es tan importante como una ley. Pero sin rigor no podemos discutir. Si acusas a Irene de decir algo que no ha dicho y confundes el caso de la minifalda, que está en la jurisprudencia española, que fue de magistrados, con un SORT que fue algo que sucedió... Están hablando de dos casos distintos. Están hablando de dos casos distintos. Me parece, efectivamente... Lo que quiero saber es si usted cree que la policía todavía hace esa pregunta. Desenfocar el problema. Y no me ha contestado. Estoy contestando lo que como estás preguntando sobre una falsedad, me parece importante que la gente no se deje llevar por tu falsedad. No es una falsedad, en cualquier caso sería una inexactitud, pero la pregunta es si usted cree que la policía española hace esa pregunta. Conteste, por favor, porque es que además Teresa Cárdenas también le quiere formular otra pregunta. Brevemente, si quiere responder. Mira, en la encuesta española, que estos son datos científicos y no comentarios de barra de bar o de, ¿sabes?, de panadería, en las encuestas tertuliana en la televisión, No, es que no. Digo de barra de bar y lo digo a propósito porque eso a veces se expande por WhatsApp, crea mucho daño y sinceramente creo que es responsabilidad social, no de los jueces ni de la policía, frenar el machismo. También el desacreditar los discursos feministas y los discursos de igualdad. Pero bueno, es que si me interrumpes, porque me has interrumpido y me has preguntado otros. No, pero que podemos estar en bucle aquí, y tan educada que me preguntas otra cosa y te lo contesto otra vez. Pero te aseguro que en la encuesta, que sí son datos científicos de percepción ciudadana de la agresión sexual hecha en España por la Delegación del Gobierno de Violencia de Género en el gobierno anterior, un 40 y tantos %, 43 me parece, de la población española piensa que si una mujer sube a casa a tomar una copa con un hombre, está pidiendo sexo y si la violan en parte es culpa de ella. Eso es científico. O deshacemos esos estereotipos, me da igual minifalda, que subir a tomar una copa, que las mujeres que coquetean con los hombres están buscando sexo y después si las violan no pueden denunciar. Todo eso hace un daño tremendo a las víctias. ¿Y sabes un dato también científico? El 18%. Quiero saber si usted cree que la policía hace esas preguntas y sigue sin contestar con supuestos. Bernardo, uno formula una pregunta, ella responde, está en su derecho de responder. O no, que no ha contestado. No, como quiera. Señora Rosell, le pregunta también Teresa Cárdenas. Perdóname, a alguien que me acosa tanto preguntando lo que ya he contestado, prefiero contestarle 3 veces a ninguna. Perfecto. No es cierto y no lo ha dicho Irene. Creo que lo puedo decir más alto, pero no más claro. No es cierto y no lo ha dicho Irene. No, a ver, tenemos todos un sesgo machista que influye en que las mujeres estén desprotegidas. La policía, pero no solo la policía. La judicatura, y es mi carrera. La fiscalía, y es mi carrera hermana. La abogacía y la profesión periodística. Y cuando antes lo veamos, antes le pondremos solución. Avanzamos. Teresa Cárdenas, ahora sí. Venga, Teresa. Antes de hacerle la pregunta, señora Rosell, déjeme que proteste, porque he creído entender que es justificable que se le pregunte a una víctima si llevaba falda corta o llevaba pantalón corto. Me parece demencial lo que acabo de escuchar. Pero bueno, ahora voy a hacerle la pregunta, y es una pregunta muy directa. Creo que hay una pequeña discrepancia entre Podemos y el Partido Socialista sobre el procedimiento más adecuado para regular eso, la ley que proponen ustedes
o la reforma del Código Penal? Primera pregunta que le hago, ¿cómo van a resolver ese problema? Y segunda pregunta, porque usted lo ha mencionado, la prisión permanente revisable, le pregunto, ¿usted cree que hay redención posible para sujetos como las personas que mataron al niño Gabriel o a Diana Quer? Bueno, son casos, la verdad es que de violencia intrafamiliar, que es muy curioso que se les haya aplicado la prisión permanente revisable en el gobierno del Partido Popular, porque criminalísticamente tienen muy poca reiteración delictiva, ¿sabes? Tienen muy poca reincidencia. Es por supuestísimo un crimen execrable matar al hijo de tu pareja, pero precisamente por tener esa relación tiene muy poca posibilidad de reincidencia criminalísticamente, con lo cual fue un populismo punitivo que puso en marcha el Partido Popular, hablando de crímenes y de criminales reincidentes y precisamente aplicándolo a un caso como ese, que no es de reincidencia. Por supuesto, sin disculparlo en absoluto, parece mentira que tengamos que decir esto, y más las feministas, ¿no?, quienes abogamos por los derechos humanos, pero esto criminalísticamente es así y nadie te lo discute, que fue populismo punitivo. Y respecto a justicia e igualdad, se ha exacerbado mucho un debate previo que sí que fue que normalmente parten de justicia las reformas del Código Penal, pero ya sucedió con la Ley Orgánica 1/2004, que es una ley integral y que tiene este valor, que es verdad que informativamente incluso y a la calle le puede interesar más el Código Penal, pero lo más importante es siempre la prevención, la sensibilización, la educación, porque es mucho más fácil educar a niños y niñas en igualdad, en diversidad sexual, en que no acudan al porno violento para sus primeros conocimientos sexuales, que luego reparar mujeres rotas, que es lo que tenemos ahora. Entonces, es verdad que se ha llegado a un acuerdo muy rápido. Ayer hubo una nota del Consejo de Ministros ante la rumorología de que el conflicto era grande, afirmando que para el 8 de marzo esperan, pero bueno, en todo caso, próximamente, en las próximas semanas, se llevaría a cabo esta ley, y creo que el discurso conjunto feminista de este gobierno es indeleble, vamos, que está claramente a favor de los derechos humanos y que se está exacerbando cualquier diferencia, pero la verdad es que por procedimiento venía de ahí, es cierto, pero también pasó en la 1/2004, que precisamente proviene del feminismo y fue apoyada por el gobierno socialista. Pues gracias, señora Rosell, por hablarnos en directo en este programa de esta ley que va a ser una de sus primeras medidas como delegada del Gobierno contra la violencia de género. Además, acaba de pisar suelo canario y ha querido estar en directo con nosotros. Gracias, Victoria Rosell, como siempre. Gracias, encantada, muchísimas gracias.